Cuando quiera, Roberto, una valoración del partido. Bueno, pues lo primero que tengo que felicitar a Avenida porque ha jugado perfecto partido, con mucho acierto y hoy el talento no lo hemos podido parar, nos ha faltado energía y sobre todo nos ha faltado acierto delante para poder estar, ¿no? Al final miras la estadística un poquito y ves, los dos equipos tiran 59 tiros, pero ellas meten 30, nosotros metemos 18. Al final es una gran diferencia, ¿no? El resto, la batalla del rebote, asistencia, está bien. Evidentemente eso también se produce porque un equipo juega mejor que otro y saca tiros, pero bueno, es verdad que ha habido tiros de Avenida bueno, pues de mucho talento y que a nosotros nos ha faltado, ¿no? Cuando hemos estado ahí a 18, 16, tiro de Mac, de triple, otro de nunca podíamos ponernos a 14, a 12 para creer un poco, ¿no? Y estar ahí. Bueno, esto al final es complicado, ¿no? Las jugadoras van perdiendo un poco la fe. Y desear mucha suerte a Avenida para la final, ¿no? Que la seguiré y toda la energía del mundo. Y luego decir que estoy muy orgulloso de mi equipo porque hemos llegado hasta aquí, porque bueno, hay partidos que el acierto no te acompaña, pero creo que el equipo ha luchado. Se lo he dicho al final del tercer cuarto, que empezamos último cuarto, que estábamos orgullosos, que estuviesen tranquilas, pero que hiciesen los mejores 10 minutos. Pero es verdad que sin acierto es difícil entrar, ¿no? Y cuando el otro equipo Avenida, pues su talento ve y la rotación ve que no estás metiendo, cada vez te quita más las interiores, te deja tirar más y hay que meter. Y no hay más, ¿no? Al final el baloncesto hay que meter los tiros en los momentos adecuados. Y ya está. Creo que esa ha sido un poco la historia del partido y, insisto, bastante orgulloso porque creo que si hace tiempo nos hubiesen dicho que estábamos jugando aquí para jugar la final, para luchar por Euroliga, pues no lo hubiésemos creído, ¿no? Estoy muy orgulloso del equipo, ha superado muchas dificultades. Bueno, pues cuando pierdes te quedas un poco triste, pero al final los años te van haciendo que no todo es perder, ganar, que es intentarlo, que no hay nada que objetar cuando el equipo da lo mejor y bueno, cuando miras estadística de jugadas 2 de 11, 1 de 9, 2 de 8, bueno, pues hoy no ha podido ser y enhorabuena Avenida, que ha estado mejor, ha sido mejor y se lo merece. ¿Crees que el escenario les ha pesado a tus jugadores? Sé que quizás no es el día, pero si tienes claro tu futuro y si te gustaría continuar en el No, de esto no voy a hablar porque si no hablo con el club no puedo hablar aquí. Yo ahora me tomaré mi reflexión y lo primero es mi reflexión personal, mi reflexión familiar y ya está. Y ver un poco, iremos hablando, pero ya veremos. Yo me tomaré mi tiempo y ellos lo saben además. Y yo para eso soy muy honesto y siempre he sido muy claro, muy claro. Lo que me siento es muy bien en Girona, con el club, con la gente, pero bueno, hay que mirar muchas cosas para tomar esas decisiones y también qué dirección lleva el club, qué dirección lleva, qué proceso queremos llevar y bueno, pues hay muchas cosas y sabéis que han pasado muchas cosas este año que hay que ver en qué dirección se van, ¿no? Y la primera pregunta, bueno, pues a ver, pues es la primera vez que jugadoras de nuestro equipo, y se lo he dicho al final, juegan en este escenario y para conseguir esto, una plaza de Euroliga, es la primera vez. Pregúntale a Leo Rodríguez cuántas veces ha jugado, o a Andrea Vilaró, o vamos una por una, ¿no? Bueno, pues sí, posiblemente a algunas jugadores se les ha notado, pero es normal. Es que ahí no puedes hacer nada, porque es un proceso que tienen que pasar y saber que si estás en Girona, bueno, pues el año que viene, si están en esta situación, seguramente la aceptarán de otra manera, la vivirán de otra manera. Yo me acuerdo de Andrea Vilaró, cuando llegó a Salamanca, no era la misma que es Andrea ahora. Y esto es naturaleza y la naturaleza no da saltos. Muy bien, nada que decir. La afición, como siempre, sabéis lo que pienso del club, de la afición, del presi, de la gente con la que he trabajado. Y fenomenal, muy bien. Entiendo que la gente esté con su equipo, que sirve. Estas son cosas que para nada, y además que lo han hecho muy bien y han hecho lo que tienen que hacer, apretar a su equipo. Pero me he sentido desde que he llegado todo el mundo con educación y creo que es un pabellón que hay educación, se aprieta, pero hay deportividad y da gusto jugar y
Es mi primera derrota aquí como visitante, la primera, y algún día tenía que ser, como cuando estaba imbatido y me preguntan, ¿estás imbatido? Pues sí, pero algún día perderé. Bueno, pues ya está, hay que seguir. Como yo siempre digo, cuando ganas te tienes que levantar y seguir, cuando pierdes también. Así que todo sigue. Insisto, no todo es ganar-perder, hay que analizar cosas, la eliminatoria global, el partido que hicimos en casa, cómo luchamos en casa dándolo todo en la segunda parte. Bueno, me quedo con muchas cosas buenas y no puedo decir nada al equipo. No puedo decir, porque al final Avenida ha sido mejor, pero creo que nos ha faltado mucho acierto para poder estar creyendo, ¿no? Cuando al final no tienes acierto, pesa todo. ¿No? Y es complicado. ¿Vale? Muchas gracias. Venga.